Marisol despertó muy asustada. No entendía qué era, lo que estaba pasando, y ese angustiante sonido que producían las máquinas que tenía alrededor le daba mucha incertidumbre. Cuando se volvió hacia su hijo, que estaba acostado en una cama a su lado, soltó un fuerte grito que se oyó en todo el edificio. El rostro del muchacho estaba muy pálido y sus labios estaban asumiendo un tenebroso color grisáceo. Fue entonces cuando Marisol se dio cuenta de que el ruido ensordecedor lo producían las máquinas a las que estaba conectado su querido Gabriel, que había dejado de respirar. La mujer, desesperada, tomó el rostro de su hijo entre las manos mientras sollozaba y pedía a Dios que le concediera un milagro, porque el niño no respondía a sus palabras. La mujer, con el corazón partido y desesperada, salió del cuarto donde estaban y corrió por los pasillos del hospital en busca de algún médico para que socorrieran a su amado Gabriel. Los médicos que acudieron al lugar se pusieron inmediatamente manos a la obra, y pocos minutos después la mujer tuvo que ver desde una pequeña ventana cómo el personal médico hacía todo lo posible por reanimar a su hijo. La pobre Marisol se negaba a creer lo que estaba ocurriendo en aquel horrible lugar. Angustiada por lo que estaba ocurriendo, se llevó las manos a la cabeza, se sentía mareada y le había empezado a doler debido al enorme estrés al que estaba sometida en ese momento. La mujer se culpó a sí misma por la situación en la que su pequeño Gabriel se encontraba. Se había dado cuenta muy tarde de lo que sucedía en su hogar y la vida de su hijo ahora pendía de un hilo. Hace ya tiempo, Marisol se dejaba impresionar por las apariencias y el dinero, y cuando conoció a Pedro, solo se fijó en las cosas materiales y en el futuro brillante que éste le podía proporcionar. Pues él era un hombre muy conocido y tenía una empresa que se encontraba en su mejor momento, a diferencia de su hermano Samuel, con quien ella estaba saliendo en ese entonces. Lamentablemente el muchacho era un don nadie que no había logrado nada en lo largo de su vida. Estudiaba para convertirse algún día en médico de familia. Sin embargo, resultó que apenas podía pagar los billetes para ir a la universidad. Los hermanos crecieron separados, ya que sus padres se divorciaron cuando eran unos niños. Por lo tanto, no solían frecuentarse mucho y eran muy diferentes. Marisol se enamoró perdidamente de Samuel por su forma de ser, siempre tan cariñoso, amable y atento con ella. Pero en aquel momento pensó que se había equivocado en elegirlo, ya que él no tenía nada que ofrecerle, mientras que Pedro podía sacarla de aquella mala racha económica que se encontraba viviendo y podía proporcionarle una vida de ensueño. Mientras pasaba el tiempo, la chica ponderaba lo que le convenía y se lanzó a la conquista del hermano de su novio, que sería el marido ideal. Pedro era tan guapo como su querido Samuel, y, aunque sentía un fuerte vínculo con su novio, se dijo a sí misma que con el amor no se vivía, así que, sin pensárselo demasiado, eligió a su cuñado. Con su gran encanto y simpatía, consiguió en un par de meses tener a su cuñado en el bolsillo y salir con Pedro a distintos lugares. Todo delante de las narices de Samuel, quien les dedicaba todo su tiempo a los estudios para algún día poder darle la vida que se merecía a su amada Marisol. Así que, en el momento menos pensado, la muchacha convenció a Pedro que escaparan juntos. Cuando abandonaron la ciudad en la que estaban, lo único que Marisol dejó fue una breve nota que decía: «Ni siquiera intentes buscarme. Ahora tendré la vida que tú nunca pudiste darme. Tu hermano es un hombre de éxito y está dispuesto a hacerme feliz. No como tú, un don nadie que nunca me ayudaría a cumplir mis sueños». Cuando Samuel leyó la nota que le había dejado su amada, quedó con el corazón destrozado. Le resultó muy difícil aceptar el abandono de la mujer que tanto amaba, pero supo afrontar la situación y dejarles marchar. Pues porque no se enfrentaría a su hermano por una mujer que le demostró que no le quería. Por otro lado, Pedro se consideraba un triunfador por haberle arrebatado la mujer a su hermano. Para él era un gran logro, ya que siempre había sentido envidia al respecto. Pedro creció resentido con su hermano Samuel porque éste ha tenido todo lo que siempre quiso, es decir, el amor y la comprensión de su madre, que él nunca ha podido disfrutar. En cambio, a él solo su padre lo maltrataba. Criado con puño de hierro durante mucho tiempo, fue capaz incluso de hacerle cosas imperdonables cuando aún era un niño. Cuando creció, descubrió que su hermano quería verlo y reunirse con él. Fue a conocerlo porque quería conseguir que sintiera todas las desgracias que había sufrido con su padre. Para conseguirlo, qué mejor manera que robarle a su amada prometida, que felizmente se había escapado con él,
dejando solo al estúpido Samuel. Pocos días después de aquella hazaña, Marisol empezó a sentir cambios en su cuerpo. Algo que la extrañó y finalmente, después de realizarse una prueba de embarazo, confirmó lo que más temía. Había quedado embarazada, pero este hijo no podía ser de Pedro, ya que ellos nunca habían tenido intimidad. La chica no tuvo otra opción que confesarle su descubrimiento a Pedro, quien al enterarse que ésta llevaba al hijo de su hermano en su vientre, sonrió de una manera aterradora. Pedro no permitió que Marisol informara a Samuel de que esperaba un hijo suyo, y cuando nació el bebé, lo inscribió con el apellido de su tío en lugar del de su verdadero padre. Marisol no podía ser más feliz, porque creía que por fin había hecho realidad todo lo que había soñado, una familia con mucho dinero. Pensó que su vida sería perfecta a partir de entonces, pero con el paso del tiempo se dio cuenta de lo equivocada que estaba, porque su vida con Pedro era tremendamente infeliz. Sin embargo, Marisol no quería abandonarlo, porque él tenía mucho dinero en las cuentas bancarias y ella lo aprovecharía para darse todos los lujos que quisiera. Esa madre estaba tan cegada por su vida ostentosa que no se dio cuenta de que su amado hijo había crecido con un hombre que no le quería para nada, y el cual se esforzaba por hacerle la vida imposible. A medida que el pequeño Gabriel crecía, se parecía cada vez más a su verdadero padre, y por esta sencilla razón, Pedro lo despreciaba aún más, por lo que empezó a descargar todo lo que sentía por su hermano en aquel niño, que no sabía por qué ese hombre, que él consideraba su padre, lo trataba tan horriblemente. La situación se estaba descontrolando, y lo peor era que nadie hacía nada por evitarlo, hasta que un día Pedro perdió el control y Marisol encontró a su hijo en el suelo del comedor, completamente inconsciente y con moratones. La mujer sabía lo que le había ocurrido, pero decidió guardar silencio y llevó al pequeño Gabriel a un centro médico, donde dijo que había tenido un accidente y que no había pasado nada más. El niño fue ingresado y tratado por los médicos, que le realizaron una serie de pruebas e intentaron estabilizarlo, pero en la noche su estado de salud empeoró. La situación fue peor de lo que Marisol pensaba, ya que sufrió un paro cardíaco y la mujer corrió desesperada en busca de un médico que pudiera salvarle. La joven madre no sabía cuánto tiempo había pasado esperando a los médicos, porque para ella fue una eternidad. En el hospital le dijeron que, gracias a Dios, habían podido estabilizar al pequeño Gabriel, pero debía ser trasladado a otro centro hospitalario, que contaría con maquinarias especiales para que pudiera ser sometido a diversas operaciones. Marisol tomó todos los ahorros que tenía en ese día y se fue a la capital, donde los médicos, después de ver las diversas radiografías y estudios que le habían hecho, la informaron que no se podía hacer nada por él porque tenía muchos moretones y problemas que no habían sido tratados a tiempo y que pronto su hijo moriría lentamente. La joven madre se negaba a creer que, por su falta de atención, su hijo tuviera que dejar este mundo, así que, desesperada, hizo algo que nunca había imaginado y fue ponerse en contacto con Samuel, el verdadero padre de Gabriel, que por aquel entonces ya era cirujano y un médico muy conocido en la capital. Samuel se sorprendió al ver llegar a su exnovia con su sobrino en brazos a su clínica, que había fundado con gran empeño y dedicación. Marisol le pidió entre lágrimas que dejara atrás todo resentimiento y salvara la vida de su hijo, que necesitaba urgentemente una intervención quirúrgica. El hombre tenía un gran corazón y no guardaba rencor a la mujer, así que se compadeció de ella y accedió a hacerlo. Mirando a Gabriel, sintió una extraña conexión que le decía que no podía dejarle marchar de este mundo sin antes intentar hacer algo por él. Esa noche, Samuel se preparó para la operación, pero cuando se enfrentó al niño en el quirófano, Gabriel le miró a los ojos antes de que la anestesia hiciera efecto y las lágrimas empezaron a mojarle las mejillas. Samuel trató de calmarlo y brindarle seguridad, diciendo que él no permitiría que nada saliera mal. Ya verás que en unos días estarás en casa junto a tus padres y seguirán siendo una familia feliz, pequeñito. Pero grande fue su sorpresa cuando el pequeño Gabriel incrementó su llanto y entre susurros le dijo algo que lo dejó paralizado. Yo no quiero volver a casa. Mi papá es muy malo y fue quien me dejó así. Por favor, no me deje volver ahí. En ese momento, Samuel sintió una imperiosa necesidad de protegerlo y tras acunarlo entre sus brazos, le prometió que no dejaría que su hermano le volviera a tocar un solo cabello.
Después, el pequeño Gabriel se durmió y empezaron la operación, que terminó 5 horas más tarde con un resultado muy positivo. Mientras Gabriel descansaba tranquilo en una cama de hospital y se recuperaba, Samuel se dirigía hacia la casa de su hermano para cumplir la promesa que le había hecho al pequeñito enfrentando a Pedro por lo que había hecho. No esperaba volver a ver la cara de su hermano, pero estaba allí, claramente culpable de lo que había hecho. «No comprendo cómo fuiste capaz de hacerle algo así a tu propio hijo. ¿Acaso estás loco?». Tras escuchar aquellas palabras, Pedro se rió de él y finalmente le confesó: «Gabriel ni siquiera es mi hijo, pedazo de tonto. Cuando Marisol huyó conmigo se encontraba embarazada, así que mi plan salió mucho mejor de lo que esperaba, hermanito. Finalmente, tuve entre mis manos la oportunidad de hacerte ver todo lo que tuve que pasar en manos de mi padre, y qué mejor manera que con tu hijo». Samuel se asombró de lo que Pedro terminaba de decir. Gabriel era su hijo, y su hermano había hecho todo aquello a propósito para vengarse de él. El médico llamó entonces a las autoridades y detuvo a su hermano para que no escapara, pues éste debía pagar por cada una de sus acciones. Finalmente Pedro acabó entre rejas y Marisol también fue juzgada ante un juez, que le retiró la custodia del pequeño Gabriel, el cual pasó a estar en manos de su verdadero padre, que juró ante la ley y ante su hijo protegerlo y amarlo para siempre. Queridos amigos, desgraciadamente hay personas que son capaces de hacer cosas horribles para vernos caer y hacernos sufrir. Y Pedro creció con mucho rencor hacia alguien que no tuvo la culpa de la terrible infancia que le traumatizó y no encontró mejor forma de vengarse que arremeter contra su hermano y el pobre Gabriel. Un hecho realmente triste y lamentable. Tengamos cuidado con estas personas. Si te gustó la historia de hoy, seguramente el próximo video que aparecerá en tu pantalla te conmoverá a ti también. No olvides suscribirte al canal, danos un me gusta y activa la campana de notificaciones para no perderte nada de nuestros próximos videos. Un abrazo enorme y nos vemos en la próxima historia.